porque la Cata... No hay señales de vida. Ya. Primero vamos a hacer una oración para que estemos concentraditas. Isa, ¿puedes orar? Señor, muchas gracias por este lindo día, gracias porque podemos reunirnos y te pido que podamos tener una linda reunión, Señor, y que nos ayude. Amén. Ya, chicas, nuestra lección de hoy sigue estando en base a el pueblo de Israel y cómo Dios obraba en ellos, les mandaba indicaciones, los perdonaba y el pueblo estaba así, como un péndulo. A veces obedecía, a veces no obedecía. Ya, hoy día vamos a ver la parte donde tuvieron que construir el tabernáculo. Y para eso vamos a mirar Éxodo 40. Así que pueden buscar Éxodo 40. Es un poco largo, pero tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora. Entonces vamos a ir leyendo uno y uno. ¿Ya? Yo voy a partir, después la Isa y después la Yuli. ¿Ya? Ya. Moisés levanta el tabernáculo. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: En el día primero del mes primero, levanta el santuario, es decir, la tienda de reunión. Y pondrás en el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y pondrás en orden lo que va sobre ella. Meterás también el candelabro y colocarás encima sus lámparas. Coloca en el altar del incienso frente al arca del pacto y cuelga la cortina a la entrada del santuario. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Después colocarás la pila entre la tienda de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Levanta el atrio en su derredor y coloca la cortina a la entrada del atrio. Y tomarás aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás además el altar del holocausto y todos sus utensilios. Consagrarás el altar y el altar será santísimo. Unge además y consagra el lavamanos y su pedestal. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás para que me sirva como sacerdote. Acerca entonces a sus hijos, ponle sus túnicas. Y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Así Moisés lo hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Así lo hizo. Fue así como el santuario se instaló el primero del mes primero del año segundo. Moisés hizo levantar el tabernáculo, y asentó sus basas, y colocó sus tablas, y puso sus barras, e hizo alzar sus columnas. Y extendió la tienda sobre el tabernáculo y puso la cubierta de la tienda arriba sobre él, tal como el Señor había mandado a Moisés. A continuación tomó el documento del pacto y lo puso en el arca.
Luego ajustó las varas al arca y sobre ella puso el propiciatorio. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Puso también la mesa de la tienda de reunión en el lado norte del tabernáculo, fuera del velo. Y puso el pan en orden ante el Señor, como el Señor se lo había ordenado. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina. Y encendió las lámparas delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en la tienda de reunión, frente a la cortina. Y quemó sobre el incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Después colocó la cortina para la entrada del tabernáculo. Moisés puso también el altar de los holocaustos a la entrada del santuario, la tienda de reunión, y sobre él ofreció holocaustos y ofrendas de grano, tal y como el Señor se lo había ordenado. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés, Aarón y sus hijos se lavaban las manos y los pies en ella. Siempre que entraban en la tienda de reuniones o se acercaban al altar, se lavaban, tal y como el Señor se lo había ordenado. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar a la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella, y la gloria del Señor llenaba el santuario. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en el que se alzaba. Durante todas las marchas de los israelitas, la nube del Señor reposaba sobre el santuario durante el día, pero durante la noche había fuego en la nube, a la vista de todo el pueblo de Israel. Ya. Bueno, acá nos cuenta este capítulo sobre como el ritual que tuvo que cumplir Moisés para construir el tabernáculo y que iba a hacer el tabernáculo. ¿Ya? ¿Ustedes habían escuchado hablar del tabernáculo? Ya, ¿cierto? Que era el lugar donde en esa época Dios decidió tener su presencia. Era el lugar donde él estaba en contacto con las personas que entraban al tabernáculo. Y los que entraban ahí solo podían entrar estando santificados, porque estaban en contacto directo con Dios. Entonces, antes Moisés subía al monte y oraba y el Señor le hablaba, pero ahora, para que el pueblo lo tuviera más cerca, habían creado, los hizo construir un tabernáculo, entonces se movía con el pueblo. El pueblo siempre sabía que Dios estaba ahí. Entonces, cuando él estaba, nos cuentan acá que se manifestaba a través de la nube y de la llama, de un fuego. Entonces, cuando ellos caminaban, la nube estaba arribita. Y cuando ya estaba Dios en el fondo estaba presente en el tabernáculo, la nube se bajaba y ahí ellos debían reposar. Entonces esta era la manera en que en ese tiempo Dios estaba con su pueblo, Dios estaba compartiendo con su pueblo. Entonces, vamos a compartir.
Espérenme, que estaba segura que había pinchado lo de... ¿Ahí ven? Sí, ¿cierto? Y lo hago presentación. Ya. Por ejemplo, ¡ay! Se me pasó. Ya, en estos lugares. En el templo, en una iglesia. ¿Está la presencia de Dios? Sí, En la calle, en una avenida, en la casa de uno, en el colegio, en las personas, en los niños. Y, ¿y hay en algún lugar donde esté menos presente Dios? no, Ya, pero en el fondo no es que, ya, y si no hay personas en la calle, ¿igual va a estar Dios ahí? O sea, sí, él tiene la visión, ¿cierto? Pero en el fondo, en la medida que estemos, nosotros los seres humanos somos los que vamos a sentir esa presencia y sabemos que Él está en todas partes con nosotros, pero debemos estar manifestándolo siempre y saber que es un omnipresente, ¿cierto? Que está siempre en cada lugar que estemos, visitemos, pero hay lugares en que, como por ejemplo, en el tabernáculo los sacerdotes tenían que cumplir todo un ritual para poder estar en la presencia de Dios, ¿cierto? Nosotros sabemos que hoy Dios está con nosotros siempre, pero hay lugares que no son dignos de su presencia, eh, que Dios en su perfección eh, no va a estar, por ejemplo, en un lugar donde hay demasiada maldad. O sea, Dios tiene el poder para estar en ese lugar, pero no es un lugar digno donde Él va a estar. No sé si me entienden la idea. O sea, Él va a habitar, obviamente que en todos los lugares, puede estar en todos los lugares, pero no todos los lugares son dignos de su presencia. Entonces hay lugares en los que hay demasiada eh, oposición, quizás, y si no hay ni un cristiano ahí pidiéndole su auxilio, Dios no va a estar ahí. O sea, si alguien lo pide, le pide de su ayuda, de su libertad, sí, sí va a llegar Dios a salvar a esa ovejita, ¿ya? Pero hay lugares en los que Dios no es digno de habitar porque, quizás se me fue acá a poner el ejemplo, pero un poco la idea era que, claro, en estos edificios o en estas construcciones, nosotros sabemos que Dios está en todas partes, pero finalmente donde Él sí está es en nosotros, en el humano, en nuestros corazones, en nuestra... Obviamente que también está en su creación, en los árboles, en los animales, en lo que tiene que ver con lo que es creación de Dios. Pero no es que Él esté adentro de la iglesia y que esté adentro de mi casa, porque si yo no lo vivo en mi día a día, eh, por más que yo sepa que Dios puede estar ahí, no lo voy a estar manifestando. Entonces no es como que la única manera de yo comunicarme con Dios es yendo a la iglesia, sino que mi comunicación es en todo momento y en todo lugar, y no necesito solo la iglesia para estar con Él. Pero hay lugares en los que Él no va a ir ni va a habitar porque no son dignos de su presencia. No sé si se entiende la idea. Ya, es que mi ejemplo de figuritas no me ayudó mucho.
pero la idea era que sepan que más que habitar en lugares, Él habita en nosotros, que era el ejemplo de las personas ahí, de los niños. Entonces no es que Él esté limitado en una construcción, sino que Él está en todas partes, pero por sobre todo somos nosotros los que lo tenemos que manifestar. Ya, acá quiero que me ayuden. Necesito que de lo que leímos en Éxodo, me vayan ayudando de quién son estas características que están acá. Si son porque hablaban ahí de los sacerdotes, de Aarón, de los hijos de Aarón y se me fue el otro nombre. Bueno, Aarón y las personas que Moisés escogió para ser sacerdotes debían tener ciertas características también. Así que aquí están puestas características de lo que son los sacerdotes y el tabernáculo. Entonces, debían estar en el pueblo. ¿De quién pertenece Isa? ¿Para el tabernáculo o el sacerdocio? El sacerdocio. ¿Sacerdocio? Sí, voy a poner sacerdocio. Sí, es que es como el oficio. Ya, sacerdocio. Presencia de Dios, Julie. No sé, tabernáculo. En el tabernáculo. Se supone que era el lugar donde Dios estaba en ese tiempo, en los tiempos de Moisés, del pueblo de Israel. Claro, esto es según lo que leímos de Éxodo 40. ¿Ya? Isa, nube. Tabernáculo. Tabernáculo, ¿cierto? Julie, vestimenta especial. Sacerdocio. Guiar al pueblo de Dios. Isa. Sacerdocio. Un sacerdocio. Y columna de fuego. Tabernáculo. Tabernáculo. Ya, este era un poco de lo podíamos sacar desde Éxodo 40, que fue el capítulo que leímos, de cuáles eran como las características del tabernáculo, que ahí es donde estaba la presencia de Dios, que se manifestaba a través de una nube, y en las noches era una columna de fuego. Y el sacerdocio, que eran las personas que su oficio, su misión en el pueblo, era ser los encargados de este tabernáculo, de mantenerlo como Dios lo había indicado, y de estar constantemente enseñándole al pueblo y las guías y las órdenes que daba Dios, y que estuvieran practicándolas también. Y para eso debían vestir distintos, para que así el pueblo los reconociera, porque como eran tantos, entonces tenían que estar vestidos distintos. Ya, de lo que bueno, en el fondo lo que nos enseña este pasaje es que con el tabernáculo lo que Dios estaba tratando o sea, lo que Dios quiso hacer fue que el pueblo pudiese verlo y sentirlo más cerca, que ya no fuera un Dios lejano y un Dios solo de Moisés, o sea, que podía tener solo contacto con Moisés, si bien igual habían normas para acercarse, pero ya lo podían ver ahí en su caminar del día a día. O sea, ya no era un Dios como del cielo y de las montañas, sino que era un Dios que caminaba con ellos.
Y esto es porque en el fondo Dios le quería, o sea, le siguió dando, y como hasta el día de hoy también nos sigue dando oportunidades. Y en su misericordia ve de qué manera se puede comunicar mejor con su pueblo, y su pueblo puede estar más consciente de su presencia. Entonces nuestro Padre hizo esto hace muchos años para estar cerca del pueblo, para que sus hijos lo sintieran como un Padre cercano. Sin embargo, hoy en día no es así como antes. Hoy no necesitamos de tabernáculos ni de sacerdotes para sentir a Dios, nuestro Padre, cerca de nosotros. Ya no necesitamos un tabernáculo para que Dios habite allí. Ahora Dios desea vivir en nosotros y estar en todo lugar cerca de nosotros. Y a cualquier lugar al que vayamos, nuestro Padre quiere estar con nosotros. Ya, esto es un poco lo que nos hace reflexionar la lección de hoy, donde habita Dios, que hoy, como sabemos, lo tenemos en nosotros. Eso fue lo que Jesús nos permitió tener, esta gran bendición de que tenemos a Dios siempre con nosotros. Ya no necesitamos símbolos, no necesitamos hacer sacrificios ni holocaustos, porque Él está siempre con nosotros. Pero es importante que también sepamos, como lo hemos ido aprendiendo en estas lecciones, es que esto no significa que, a ver, así como aprovecharse, así como que ya voy a cualquier parte, hago lo que quiero, total, Dios igual siempre va a estar conmigo y me va a cuidar, porque por supuesto que Dios tiene el poder para hacer que no nos pase nada malo, ¿ya? Pero también somos seres humanos que necesitamos ser moldeados, y no debemos abusar tampoco de eso, porque como bien dicen, todo me es lícito, mas no todo me conviene, ¿ya? O sea, me acuerdo cuando era chica, o sea, no tan chica, pero una amiga me decía, yo vivía cerca en Providencia, de Suecia con Providencia, donde en su tiempo al frente ahí en Suecia, como hacia General Hall y las calles que están por ahí, estaba lleno de pub, discoteca en la noche, era un mundo con mucha vida. Yo vivía al frente en un edificio, tenía como 21, vivía sola además, así que era como la tentación misma al frente. De hecho había una discoteca que tenía como en su techo una imagen gigante de un diablo, así con cacho y cosas. Y había un lugar donde vendían unas empanadas muy ricas, Empanadium se llamaba. Y entonces a veces de vez en cuando yo iba y me compraba empanaditas, pero en verdad no entraba a esos lugares. Pero hay una amiga, parece que una vez fuimos con una amiga, entramos, igual nos sentamos a un lugar, algo así. Me decía, Dios no te va a acompañar a esos lugares, porque no eran dignos de Él. Yo la encontraba un poquitito exagerada, y decía, no, si Dios me va a acompañar igual a todas partes. Pero también estaba mi respetar los límites, porque sí, yo sabía que Dios me iba a acompañar, pero si yo me empezaba, no sé, pues si ya era muy tarde en la noche y andaba sola por esas calles donde yo sé que había mucho peligro, de gente que después está borracha, o que mucho ladrón, porque se aprovechan de que la gente no anda en todos sus sentidos. Entonces yo tampoco podía abusar de eso, o sea, yo sabía que Dios me iba a cuidar. Yo no le creía así como decirle, ay, como Dios no me va a acompañar adentro de ese lugar si Él siempre está conmigo. Pero también tenía que tomar conciencia de que tampoco podía andar tentando. O sea, yo también tenía que ser cuidadosa de dónde andar, a las horas que iba a andar, y con quién iba a andar también. Entonces, no es que Dios no habite con uno y no ande con uno, pero también uno tiene que ser cuidadoso y no andar arriesgándose así como así por la vida,
porque, porque los peligros siempre están, ¿ya? Y al reconocerlos y al saberlos, también tenemos que ser cuidadosos de dónde ir. También hay veces que Dios como que te cuida de esta maldad, o sea, como que aunque nosotros a veces nos tentemos de estar o en lugares donde hay gente mala o algo así, Dios igual te va mandando señales como, oye, no vayas, o los mismos papás de uno, o amigos, sabes que eso es muy peligroso. El otro día le contaba a mis hijas que una vez estaba arriba de una micro. Yo vivía en este tiempo, es que vivía en muchas partes, porque yo me vine a estudiar a Santiago cuando tenía 18. Se me vine a vivir y vivía sola acá, en familias de Viña. Y arrendaba piezas al principio. Entonces, cada año me iba cambiando de piezas. Después en la iglesia conocía extranjeros que venían como a aprender español o venían a conocer Chile, o si no, chicas de otras ciudades que también andaban igual que yo. Entonces nos empezamos a juntar y a arrendar departamentos juntos. Entonces, por eso viví en muchas partes. Y una de mis tiempos que viví por escuela militar, trabajaba en el Alto Las Condes. Y me quedaba muy cerquita en la hora de colación. Un día dije, ya voy a ir a dejar las cosas a la casa, voy a comprar unas cosas que había que mantener refrigeradas. Entonces dije, ya mejor las voy a dejar a mi casa y vuelvo al tiro, porque me daba el tiempo. Así que tomé una micro y ya me subí a la micro con mi carterita, mi bolsita de lo que había comprado. Y de repente siento así en mi corazón, así. Se suben 3 personas y yo las miro. Te juro que yo sentí que Dios me hizo mirarlas, porque y se sentó una atrás, una adelante y la otra al lado mío. Así hicieron un triángulo. Y dije, me van a saltar, me van a saltar, me van a saltar. Ya, así que estaba sentada. Yo lamentablemente me sentaba bien atrás. Donde te dicen que nunca te sientes, ya, bueno, ahí me sentaba yo. Porque me gustaba estar más sola. Entonces ya estaba y dije, ya, en alguna oportunidad voy a cambiarme más adelante. Así que ya, pues en otro paradero me cambié más adelante. Y las personas se cambiaron más adelante. Y yo así, ya. Ya, así que me iba orando, Señor, ya, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y después como empezó a subirse más gente, ya me relajé, yo dije, van a escoger a otro, se van a olvidar de mí, no me van a hacer nada. Y la micro paraba en escuela militar y ahí todos tenían que bajarse, porque solo llegaba hasta ahí. Después daba la vuelta y volvía a subir hasta el Cantagalli. Era una ruta corta. Así que ya llegamos a escuela militar, abren las puertas, la gente se empieza a bajar. Yo dije, me voy a bajar por adelante, más lento, como para ver qué es lo que hacen estas personas. Y una señora me agarra del brazo y me dice, supongo que te diste cuenta. Esa frase solamente, fue lo único que me dijo. Yo sentía que Dios me había hablado, porque fue como un, sí, tenías razón, te van a saltar. Así que yo abrí los ojos, me quedé muda y le digo al chofer, ¿sabe qué? Si yo me bajo me van a saltar. Necesito seguir arriba de la micro. Me dijo, ya no se preocupe, yo me doy la vuelta y la voy a dejar al otro lado de la escuela militar. Así que en eso que estaba arriba de la micro, me saqué el collar, las cosas que andaba trayendo, como que me saqué el chaleco, como que cambié el look. Y ahí llamé a Paz Ciudadana y ellos me escoltaron hasta mi casa, porque no me atrevía a irme caminando sola. Pero, y así yo creo que muchos tenemos como de experiencias donde, porque para mí fue Dios, o sea, no fue que yo anduviera así mirando quiénes estaban a mi alrededor, no, yo me senté pajaronamente atrás, súper relajada, descuidada, pero así fue como un calor adentro y observar a esta gente y de verdad que fue Dios el que me estaba hablando. Y con esta otra señora, que en verdad nunca la había visto, no tenía idea quién era, y me dio la frase exacta de supongo que te diste cuenta. Esa fue su frase, pero para mí fue suficiente para decir, sí, tenías razón, te van a saltar si te bajas de la micro. Así que eso, o sea, en el fondo en ese minuto yo tampoco era que me subiera a la micro y estaba así como hiper conectada con Dios, porque estaba concentrada en lo que tenía que ir a dejar a mi casa. Pero así todo, Dios tiene esa misericordia de estar conectado con uno y estar advirtiéndote y ayudándote.
pero uno no tiene tampoco que andar tentando a la vida. Así que ese es como uno de los grandes recuerdos que tengo. Tengo millones más, pero de cuando Dios te manda un salvavidas y te muestra. Y así amigos también, pues que van a cruzar la calle y sienten como un muro que los afirma y pasa el auto así todo en luz roja, ponte tú. Entonces muchas veces Dios no, o sea, siempre Dios nos está cuidando, siempre, siempre, siempre. Entonces Él podría ayudarnos de todas las cosas, pero quizás hay algunas que debemos pasar nomás y eso no significa que no esté con nosotros. Pero también nosotros con cuidado, con respeto eh, y sabiduría andando por la vida. Así que no sé si alguna tiene alguna experiencia así de que haya sentido 100% la presencia y ayuda de Dios, ¿no? Em, no sé, pero, o sea, una vez, nunca me pasó a mí, bueno, no sé, pero una vez a mi papá estaba en el, en el metro, camino, o sea, al trabajo, y como que un hombre, así un joven, se cae y empieza a convulsionar y como que se estaba agonizando. Entonces llamaron a la policía, digo a la policía, a la ambulancia y como que le hicieron de todo y decían como ya no puede más porque ya está muerto, ya no se puede hacer nada más. Y como que mi papá no se rindió, entonces en ese momento como que oró. Y luego como que mi papá como que le hizo esa cosa. Uh-huh. RCP Y creo que se llama algo así. sí, eso. Y sobrevivió, o sea, de la nada despertó. Entonces como que mi papá se dio cuenta que ahí Dios escuchó su oración. Wow, impresionante. Sí, sí, a veces cuando uno tiene esas experiencias, imagínate, yo siempre pienso, bueno, ahora que me ha tocado leérselos a ustedes, imagínense acá el pueblo de Israel, todas las demostraciones de milagros que tuvo, que podían comer de comida que caía del cielo, o sea, uno dice, wow, ¿qué más que eso para ver que Dios está ahí? Y así todos seguían cayendo y seguían siendo desobedientes. Nosotros nos pasa lo mismo, si al final uno empieza a hablar entre cristianos y tú te das cuenta de las milagros que día a día hace Dios, de los salvavidas que día a día nos manda Dios, y a veces seguimos y seguimos dudando eh, y seguimos en el fondo siendo desobedientes. Así que, pero bueno, Dios es misericordioso, no debemos abusar de esa misericordia, pero tenemos que saber que Él siempre va a estar ahí con nosotros, siempre, siempre, siempre. Así que bueno, y quiero que reflexionen en estas preguntitas. Ya. ¿Dejo que Dios habite en mi vida? ¿Estoy pendiente de la forma en que Él quiere que viva? ¿Me preocupo de tener una relación constante con Él? Esas son 3 preguntitas, se las dejo a ustedes de tarea para la casa, de reflexión, ¿ya? Para que estén autoevaluándose, de si están dejando que Dios habite en ustedes y si están preocupadas también de saber qué es lo que quiere de ustedes. Así que, bueno, las invito a estar reflexionando en estas preguntitas, en lo que vimos el día de hoy, y que lo que tienen que tener más claro es que Dios hoy día no necesita un lugar físico eh, construido para estar, sino que está en nosotras, en la casa de ustedes, en mi casa y en todas partes. Así que está siempre ahí dispuesto para nosotros. Esa es la clasecita de hoy, chicas. La reflexión del día de hoy. Ahí si me acuerdo de otras experiencias, se las voy a contar. Pero esa de la micro para mí fue... y mis hijas quedaron así como...
Fue un ángel, mamá, fue un ángel el que te ayudó. Y dije, no sé, capaz que haya sido un ángel, pero al menos la señora fue un instrumento de Dios. Ya, Yuli, ¿puedes orar para terminar? Ay, sí, no se le prendía. Ya. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por darnos un día más de vida, porque nos has cuidado durante esta cuarentena, porque nos has cuidado de este virus, porque no nos ha pasado nada malo. Gracias por todo, Señor. Te queremos pedir que nos cuides durante el resto de la cuarentena y que nos ayudes a mejorar nuestra relación contigo y a ¿qué era? Ah, y dejar que habites en nuestra vida, Señor. Te pedimos y lo dejamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, chicas. Que tengan una muy buena semana. Saludos a sus familias. Gracias por estar presentes, si no iba a ser la clase solita. Así que muchas gracias por apartar este tiempecito para aprender más de Dios. Así que yo hablo para cualquier parte porque no manejo mucho esta cosa de la cámara, pero parece que está ahí. Que me miro a la pantalla y veo que estoy mirando a cualquier parte. Así que eso, gracias por venir, chicas. Estén reflexionando, que estén muy bien, cariños.